Bienvenidos a Fiji Talks. Este es nuestro episodio número 2. Mi nombre es Juan Fernando Botero y estoy con mi socio Jaime Torres. Yo, Juan, qué gusto verlo. Lo mismo, don Sly. Mira, qué bueno estar de aquí en la segunda versión de Fiji Talks. Muy contentos además con los resultados. Hoy qué traemos a la mesa. Pues hoy venimos con marketing experiencial. Nuestro origen. Nuestro origen, sí señor. Muy interesante. Aquí tenemos una historia para contar, como siempre, 3 segmentos. En el primer segmento vamos a hablar de la historia, en el segundo segmento vamos a hablar del presente y en el tercer segmento tenemos como siempre un invitado especial y vamos a hablar un poco del futuro y lo que representa el marketing experiencial en lo que es transmitir mensajes. Pero vamos a empezar con el pasado y aquí pues la historia es de 25 años, porque estamos cumpliendo 25 años además. Fantástico. Entonces teníamos menos ganas, más pelo. Y O menos pelo. hace 25 años, Torres, usted recibe una llamada de Carlos Mejía. Sí. Cuénteme un poquito. Mire, en esa época yo trabajo con el Grupo Mejía desde 1995. Estuve esos 5 años entre el 95 y el 2000 trabajando en medios de comunicación. El Grupo Mejía Asociados era el más grande comercializador de medios del país, pero su gran grueso era la televisión nacional, algo la televisión regional y, digamos, el tema de radio y el tema de vallas que estaba ahí en paralelo con Efectimedios y con lo que era el multimedios de ese entonces en radio. Por regulación y por nueva legislación surgen los canales privados de televisión con unas reglas de juego privadas para competir y se cae la televisión pública y comienzan a fenecer todas estas programadoras nacionales que estaban allí e incluso las regionales también en una crisis muy difícil. Se quiebra la compañía de televisión que era el gran negocio y el gran volumen. Mejía Asociados. Que era Mejía Asociados, pasaba de 700 empleados a 200 empleados en 2 meses. Ni hablar lo que pasó en las programadoras. Las programadoras también sufrieron un impacto muy grande con todo esto y la gran mayoría de ellas fenecieron. Otras lograron, como RCN y Caracol, pasar a ser privadas. Y en ese entonces, pues yo me voy a retirar. Tenía una oferta de trabajo en trade marketing con una compañía de consumo masivo. Estaba recién casado. Carolina, mi esposa, O sea que casi termina de cliente. así. Me fui a despedir de Carlos, que era mi jefe mayor, y me dice, no, usted no se va. Ayúdeme a contener esta situación. Hay una opción que es que usted me reciba a la costa Caribe. En la costa estaba el negocio de televisión regional, estaba el negocio de vallas y también estaban los clientes de la costa que consumían recursos de medios a nivel nacional. Me hizo una propuesta muy interesante y yo desde ahí le planteé mi interés de que tuviéramos algo más, construir como algo donde participáramos las familias. En efecto, nos vamos para Barranquilla con mi esposa, que ella trabajaba en Drummond, en Bogotá. Esto implicó que ella se retirara de Drummond y que arrancáramos recién casados para allá. Y Barranquilla nos acogió con gente maravillosa, con unos proyectos de contenido maravillosos. Teníamos una programación fantástica en el canal Telecaribe, con gente del nivel de Ernesto Macausland, por ejemplo, en contenido, con liderazgos como Mike Munson Garbage. Mike Munson es un fenómeno que yo creo que no se repite en la historia, igual que el mismo Ernesto, pero pues Mike en béisbol era algo fenomenal, una institución a nivel Colombia, y teníamos la señal del béisbol Grandes Ligas Americano, comercializábamos CB Noticias, comercializábamos Chéverísimo, que era el programa número 1 del canal regional. Se vendía muy poco ya de televisión nacional, vendíamos algo de radio a nivel de emisoras y teníamos que cuidar las posiciones de Efectimedios a nivel de aeropuertos y de vallas urbanas dentro de las ciudades principales de la costa. Ya el nivel del negocio no permitía sostener la operación. Comenzamos a construir marketing experiencial y a generarle contenidos en vivo a la programación que tuvieran un impacto diferente para poder atraer la inversión de los anunciantes, no por el rating. Y creo que, entendiendo que la economía es muy cíclica
y que los fenómenos tienden a repetirse, estamos viviendo momentos muy similares de lo que sucedía en ese momento en el mercado. Y es que hay que privilegiar la rotación, hay que privilegiar la promoción, el sell-in a los canales, las oportunidades de mantener inventarios de las marcas de los clientes en el canal y generar dinámicas de mercadeo que permitan que eso suceda, donde los medios podían ayudar, pero tenía que pasar la magia en los canales de venta. Entonces, ese canal tradicional, que en la costa Caribe es muy importante. La costa Caribe es el 17% de la población nacional, pero puede ser el 25% del consumo en más del 80% de las categorías de consumo masivo en Colombia. Entonces consume mucho en proporción. Entonces comenzamos a entender qué tenía que pasar y comenzamos a crear experiencias dentro de los medios, pero que fueran experiencias en vivo para poder transmitir a través de ellos. Conciertos en asocio con Olímpica Stereo, con CB Noticias, con la programación del Grupo Olímpica, con la programación nuestra, con los artistas que existían de Chéverísimo, que era el número 1 programa de humor. Comenzamos a sacar a esos humoristas, con la emisora a llevar unos mega artistas que en ese momento, por ejemplo, un Silvestre Dangond estaba comenzando a hacer pinitos y estuvo con nosotros muchas veces. Hicimos casi 90 conciertos a nivel de toda la región, conciertos que para poder entrar la gente tenía que llevar empaques. Sí, pero entonces espérese que usted se me está aquí adelantando. Entonces, primero, saludos a Barranquilla. Inmove es una Ah, sí. empresa barranquillera. Así Ahí les boto el primer dato. Nosotros nos quedamos con el nombre Mejía Asociados inicialmente, ¿no? ¿Por qué nos quedamos con ese nombre? porque la compañía que tenía el nombre de Mejía y Asociados se quiebra, Ujú. pero el nombre era una gran institución Sí, que representaba a los más grandes comercializadores de medios, porque nosotros éramos corredores de medios, teníamos medios de propiedad y medios de terceros, éramos brokers de medios y representábamos una gran oferta de los medios del país. Eh, lo que se cae es el modelo del negocio, pero las capacidades y el buen nombre y la historia estaban. Entonces, valga la cuña, Carlos y sus socios salieron de toda esa quiebra pagando todo y liquidando a todo el mundo y organizando las cosas como se debe ser. Y ese buen nombre daba sentido a mantenerlo hacia adelante. Nosotros recibimos y fue una gran herencia que nos dejó Carlos y la usamos por 17 años. sí, fuimos Mejía Asociados desde el 2000 hasta el 2008. No, 2017. Sí, 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 inclusive creo que comenzamos a hacer un poquito de, digamos, de cambios cuando comenzamos a internacionalizarnos. Desde el 2012 comenzamos a hacer temas y a entender que el Mejía Asociados afuera no era conocido. Claro, comenzamos a abrir operaciones en México en el año 2012. Comenzamos a evidenciar que la gente nos decía, pero eso es un buffet de abogados, ¿usted qué es lo que hace? O sea, ¿cómo es la cosa? Y nosotros, no, somos una agencia de marketing. sí, y es que además hay un buffet de abogados que se llama Mejía Asociados. Ahí, para que ustedes sepan, a nosotros nos llamaban a la oficina buscando el buffet de Mejía Asociados. Pero ya sé por qué tengo la confusión, y es que en el 2008 nos inventamos un nombre que era Jump. Sí, sí, pero Tuvo corta vida. estamos, sí. Y además era por tema marcario, ¿no? Que Claro. no estuvo, no fue registrable, pero desde ahí estábamos inquietos y la internacionalización y un poco el futuro hacia donde comenzamos a entender que íbamos cada vez más a incorporar servicios de marketing y de tecnología y de modernidad, mm, sobre todo no solo en Colombia, sino con una expansión internacional, nos puso a trabajar en rebranding. Sí. Bueno, pero entonces devolvámonos un poquito. Mejía Asociados, Barranquilla, el programa con mayor rating, chéverísimo. Y entonces esos conciertos a los que usted se refiere son la famosa Fiesta. Chévere y fiesta. Eso lo hicimos asociados con el Grupo Olímpica, a quien digamos que teníamos ya negocios desde hacía 20 años atrás, 18 años atrás, y eran socios claves para nosotros, nos ayudaron a salir de la quiebra. Y ahí aparece un cliente y un personaje importante, Comcel y Claudia Yalo. Comcel,
un cliente pues gigantesco del país, que tenía intereses muy marcados en desarrollar el mercado de la costa Caribe. Nosotros hicimos temas en playas, hicimos temas en conciertos, hicimos tomas de ciudades, y dése cuenta que arranca de los conciertos y de los patrocinios de conciertos y comienza a convertirse en retos de parte del cliente hacia la misma zona de mercado, pero con temas más directos de su propio interés. Ya que me hiciste este concierto, estas activaciones y movimos tanta mercancía y tantos clientes, ¿por qué no me ayudas que necesito codificar esto en tiendas? ¿Por qué no me ayudas que necesito estar en los carnavales, estar en el Festival Vallenato, estar... Y en eso, pues Claudia fue además una persona que creyó mucho en nosotros de arranque y nos concedió cada vez más responsabilidad dentro de sus planes de marketing. También Diego Hernández de Alba estaba ahí entonces, María Claudia Wittig. En esa época fue un cliente espectacular, que creía en nosotros, que tenía ganas de crecer dentro de la región, tanto así que después nos llevó a crecer al resto de las regiones. Ya nos dijo, oiga, lo que están haciendo en la costa está fantástico, lo necesito en Antioquia, lo necesito en el eje cafetero, lo necesito en Cundinamarca. Después de eso llega Bavaria. Sí. Y Sí, después de Bavaria, entonces se toma la decisión ya de regresar a Bogotá, porque en Bogotá estaban pues, los decisores de los presupuestos de las grandes marcas. sí, desde siempre ejecutábamos en la costa, pero nuestros clientes siempre fueron del centro. Ujú. Entonces nos tocaba estar de lunes a viernes visitando a los clientes en Bogotá o en Medellín, que era donde estaban, digamos, las decisiones grandes, pero ejecutábamos en la costa. Éramos una agencia, incluso en algún tiempo fuimos agencia de la costa de agencias grandes de Bogotá. Caso Trito, Ujú. que era el grupo Low, con Juanita San Miguel, fue muy interesante. También ella nos dijo una vez que si le ayudábamos con algo, que tuvo una emergencia, y después nos dijo, no, yo quiero que ustedes me ayuden porque al final éramos unos cachacos que vivíamos en la costa, teníamos noticiero, teníamos eh, artistas, teníamos pues obviamente unos referentes como Mike Schmulson, teníamos a Ernesto Macauslan, conocíamos a todo el mundo, entonces nos movíamos muy rápido y muy bien, y teníamos canal con el gobierno para poder también pues hacer todos los procesos oficiales de lo que se necesita, y rodar los proyectos en ferias, fiestas, etcétera, que pues, la costa es pues, la meca de la tradición y del folclore en todo ese tipo de ferias y fiestas. Entonces, eso nos ayudó mucho. Y yo pienso que ese es el primer, digamos, si hablamos de nuestra historia, yo llamaría a eso como el origen, ¿no? O sea, de Bogotá a Barranquilla, el crecimiento en Barranquilla y luego el regreso a Bogotá. Y pienso que ahí empieza como la segunda etapa. En esa segunda etapa ya me subí yo al bus. Sí. Yo entré como gerente de producción en el 2008. Y mire lo simpático es que usted también hizo algo, ¿no? Porque usted vino casualmente de Estados Unidos y se devolvió a Colombia, llevó a su familia para arrancar una temporada en Colombia. Eh, Valga la cuña, usted es familiar de mi esposa. Lo conocemos en su nueva situación y casualmente hicimos un proceso de selección al cual usted aplicó. Usted arrancó a nivel de producción como el gerente de producción de la agencia. Ujú, Pues por supuesto un monstruo. Usted es ingeniero mecánico, ujú. pues de alto nivel de IQ para el tema, así que quedó sobrado al punto que en muy poco tiempo ya dijimos, no, a Juan hay que seguir promoviéndolo para que coja más tracción, y terminó siendo socio nuestro en un tiempo pues relativamente corto y le creó un ramp up al negocio muy interesante, nos acompaña en una etapa muy importante de crecimiento. Muchas gracias. La segunda etapa de crecimiento, yo la tal vez la defino como la etapa en la que eh, grandes operadores de eventos, yo recuerdo que recién entrado a la agencia, el primer reto que tuve fue la convención de Bavaria, me estaba ejecutando en 3 ciudades. Esto fue una cosa impresionante, eh, pero rápidamente empezamos a agregarle, digamos que nuevas capacidades a la agencia, ¿no? Entendimos muy rápidamente que el tema digital era muy Sí, en importante. esa época ya habíamos creado una agencia digital pequeña, Ujú.
y después hicimos una implosión y las, la involucramos dentro de Inmos directamente, dentro de Mejía en ese momento. Ujú. Y, y eso después con el trabajo conjunto terminó generando lo que fue ya la parte de desarrollo de software, que los retos en los que nos metimos y las visiones que teníamos nos llevaron muy pronto a entender que teníamos que construir unas soluciones mucho más robustas de tecnología y encontramos sentido de montarlas en casa. De acuerdo. Entonces, también trajimos pues capacidades de es esta segunda etapa de la vida de nuestra compañía puede empezar en muchas áreas de negocio, ¿no? Estábamos buscando un poquito mejorar la rentabilidad, entonces también empezamos con trade marketing. Tuvimos un tema de sponsorship, mercadeo, marketing deportivo. Y también hicimos una inversión muy importante en creatividad. Robustecimos el corazón de la agencia desde la creatividad. Nos trajimos a Sigua de John Rubicam y le pusimos el reto de darle un nivel de creatividad de agencia ATL al tema. Ujú, Comenzamos a agarrar los proyectos también de comunicación. Ahí ya comienza un poquito ese viraje a proyectos donde seguía siendo muy marcado lo que se conoce como BTL, ujú. y ya comenzamos a involucrar temas más de trade marketing, de valor, tecnología y el tema de comunicación. Sí, y lo otro fue que en esa segunda parte de la historia hubo una gran diversificación de clientes, porque la primera parte de la historia de la compañía está muy marcada por Comcel y Bavaria, pero en esa segunda etapa el portafolio de clientes pues se expandió muchísimo. Seguimos trabajando con Claro, pues Comcel que luego fue Claro, seguimos trabajando con Bavaria, pero profundizamos relaciones con Coca-Cola, entraron clientes como Nestlé, trabajamos con Unilever, empezamos a trabajar con el sector bancario, empieza el área de gobierno cuando empezamos a hacer el tema de elecciones, que las primeras que ejecutamos fueron las de alcalde de Florida Blanca en Santander. Eh, entonces, esta segunda etapa es una etapa que se caracteriza por una diversificación de la oferta hasta el punto en que, pues, sin dejar de ser nosotros marketing experiencial, pues ya tenemos una oferta de full service a nivel de marketing y pues ya estamos atendiendo una bolsa de clientes mucho más importante. Sí, y se comienzan a hacer los pinos de un entendimiento digital y de un entendimiento analógico. Y también del desarrollo y de la creatividad, o sea, de la tecnología y la creatividad comenzando a orbitar alrededor de nuestras propuestas. Sí. Y luego está la tercera etapa, que yo pienso que es una tercera etapa que empieza tal vez en el 2014, que es la etapa de la internacionalización que damos de la mano de Google. Esa historia es muy curiosa porque a nosotros nos llamó la gente de Google directamente a la oficina y preguntaron que si nosotros teníamos la capacidad de ayudarles a actualizar los mapas de Google y la persona que los atendió les dijo que no. Y luego esa oportunidad llegó a nosotros a través de un tercero, que fue la gente de CREA de México, y a través de ellos pues empezamos a trabajar con Google y con Google terminamos Mauricio operando Oliveira. en Argentina, Perú, Turquía y Estados Unidos. Sí. Sí, esa fue la explosión ya para comenzar a activar ejecuciones internacionales. Y bueno, y ya hoy en día y en el segundo segmento vamos a tener a Juan Pablo Remolina, que es nuestro gerente de México. Estamos muy enfocados en Colombia, México, Estados Unidos y también con una operación en Panamá. De acuerdo, de acuerdo. Pero realmente todo esto nace, crece y sigue creciendo alrededor de el concepto de las experiencias, alrededor del concepto de que las marcas brillen alrededor de mensajes que se puedan experimentar y ya no entendiendo solamente que nos estamos moviendo en un aspecto físico, sino que casi que lo físico y lo digital es inseparable. Cuénteme un poquito de nuestro concepto, que además es el nombre de nuestro podcast, que es el concepto de Phygital. Sí, aquí estamos usted y yo físicamente, Ujú.
hablando. Vamos a estar ahorita más adelante invitando gente que no necesariamente está aquí hoy y ahora con nosotros, pero al final estamos atrayendo audiencias que son personas que están en sus propias realidades físicamente, pero conectados con nuestro contenido y con esta experiencia que estamos viendo aquí de manera digital. Y cuando comenzamos a entender las dinámicas de vivencia y convivencia del ser humano hoy, es innegable que estamos moviéndonos en el plano digital y en el plano análogo para todo, o para muchas de las acciones pues, naturales del ser viviente hoy, el ser humano hoy, en donde estás consumiendo alimentos, comprando bienes, haciendo transacciones, comunicándose, etcétera, eh, estudiando, en fin, en espacios sociales. Y pues suena cliché, pero claramente, de verdad nosotros tuvimos unas infancias muy de exteriores y muy de planos físicos, y hoy en día tenemos que entender que nuestros propios hijos son una generación Digital. que surgen en unas interacciones digitales muy fuertes, Sí. con identidades digitales muy fuertes, y en el juego, porque igual la infancia y el desarrollo humano parte mucho desde el juego. Hoy en día el juego y la interacción es muy digital. Hay que cuidar los planos físicos, hay que seguir saliendo a que jueguen fútbol al parque, pero es innegable que se echan sus FIFA, Claro, sus temas, digamos, de, no sé, en Fortnite, eh, digitalmente e interactúan con muchos equipos. Yo tengo un caso muy real de mi hijo que le dijimos, ven, invite amigos y pedimos una pizza y dijo, no puedo invitar solo 3 porque tengo 4 controles. A mí me hubieran dicho antes, invite amigos y si tengo 10 amigos los invito a mi casa y la pasamos bomba. claro. ¿Qué es esto? Pues porque es que pueden convivir ellos 4 ahí y el resto de amigos desde sus controles y todos están en el juego. Eso cambia mucho y yo creo que ese es un ejemplo viciente de lo que estamos queriendo decir y hacer y de la propuesta de valor de nosotros hacia el mercado. Claramente esto se trata de generar conexión, de generar comunicación, de generar interacción y de poder apoyar a las marcas en lograr llevar sus mensajes, sus productos y crecer y hacer ganar a las marcas en sus mercados a través de conexiones físicas y digitales que cumplan esos indicadores. Entonces la historia de Inmo pienso que se resume en empezar en los eventos, pero empezar a entender cómo los eventos pueden trascender primero trayendo creatividad, cómo los eventos se pueden enriquecer trayendo ejecución impecable, cómo los eventos Trayendo emoción. trayendo emoción, contenidos audiovisuales. Entonces, nosotros hoy en día somos una agencia de marketing experiencial, pero que entendemos que las experiencias se construyen no solamente con las luces o las pantallas o, o el sonido, sino que nace realmente, incluso hoy en día, desde el entendimiento profundo de insights que nos permiten generar experiencias que la gente puede vivir no solamente de manera física, sino digital. Entonces, pues cuando hablamos que el marketing digital está en el core de lo que nosotros somos, es que a pesar de que nosotros podemos ofrecer hoy en día servicios muy versátiles y digamos muy diferenciados, el concepto de experimentar eh, ideas es, pienso yo, lo que nosotros hemos logrado en Sí, estos yo creo 25 que años. ahí vale la pena hacer ese detalle y es que el marketing experiencial, el marketing digital, un momento en que estuvo una explosión de especialidades tales que los clientes terminaban teniendo agencias para todo. Tengo la agencia digital, tengo la agencia de BTL, tengo la agencia de ATL, tengo la agencia de PR. Todavía hoy en día hay muchos que coexisten así, pero eso no es eficiente en el sentido de poder aprovechar y optimizar tiempos de equipos de dirección porque una persona que tiene que hacer 7 briefs o presentar a 7 o recibir en cada una de esas líneas, digamos, oferta de diferentes agencias para un pitch para BTL, un pitch para TL, un pitch para digital, un pitch para PR, etcétera, 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 hace que no haya profundidad, hace que haya una multicompetencia, hace que haya un tema que no es eficiente. En el modelo InMob tú tienes un equipo
que se dedica a tu cuenta y que representa a todas las capacidades de la agencia en esa mesa con el cliente. Y el cliente hace un solo brief y el que hace el trabajo de abrirlo, para si toca tecnología, BTL, ATL, un tema digital, un tema de desarrollo, etcétera, es el mismo equipo que va a llamar a la mesa a que traigan los especialistas lo que se necesita para la solución, haciendo un modelo eficiente. Y ahí yo quiero dejar un mensaje de fondo y es, Inmov, antes Mejía, surge de la cabeza de Mejía Asociados, que es Carlos Mejía, que es abogado, y entiende este negocio muy bien desde la radio, y después lo lleva a televisión, etcétera. Entramos nosotros, yo soy ingeniero industrial, que venimos a trabajar en este tema. Entra Carolina, que es administradora de empresas, entra usted, que es ingeniero mecánico. Claramente el corazón de nuestro equipo es la creatividad, y para eso tenemos publicistas, diseñadores, tenemos arquitectos. Hay un cúmulo de talento muy importante, pero sí hay una visión divergente en donde la línea de la optimización de procesos es muy importante, en donde fuimos desde el 2003, nos certificamos en ISO, en diseño y prototipado de campañas. Somos la primera agencia, me atrevo a decir que en Latinoamérica, en certificarse en creatividad. Entonces, eso estandariza algo que se creía que era un tema como un talento innato del ser, que era el creativo puro. Y tratamos de generar un proceso de la creatividad donde garantizáramos esa efectividad. Y claro, hay un tema del talento que tiene que involucrarse allí, pero también va contra un proceso que va garantizando el resultado, que buscamos un estándar de calidad eh, derivado de un proceso técnico. Bueno, muy bien, pues entonces ahí tienen la historia de Inmov. Hace 25 años surge de una quiebra. Hace 25 años, pues se hizo algo que hoy en día está muy de moda, que fue un pivot de los medios tradicionales a medios alternativos. Nace a través de la combinación de activos que se tenían en la costa, que culminaron en unos conciertos en donde conocimos nuestros clientes. Vuelve a Bogotá, se vuelve una agencia de full service, pero que nunca ha perdido su vocación de ser creativa, de amar a sus clientes, de darlo todo por sus clientes, y que pues hoy en día está de manera internacional tratando de llevar esta oferta de valor a ya 4 países, y pues esperemos que sigan viniendo muchas cosas buenas. Vamos bien y vamos mejorándolo. Es una dicha. Exactamente. Y ahora en el segundo segmento pues vamos a estar con Juan Pablo Remolina. Quédense con nosotros. Muchas gracias. Empezamos el segundo segmento de Fiji Talks, que tiene hoy énfasis en marketing experiencial. Y en este segundo segmento vamos a tener a Juan Pablo Remolina directamente desde México. Es un crack. ¿Vamos a estar en la pantalla o no? Véalo, ahí está. Véala. Qué bueno, Remo, aquí con pantalla de 120 pulgadas diagonal. ¿Qué dice Tower? ¿Qué más? Don Juan, ¿bien o no? ¿Cómo van ustedes? ¿Qué ha pasado? Bien, hermano. Camellando fuertemente. ¿Qué se dice por México City? Con mucho frío, mucha lluvia, pero esta época es complicada aquí en Ciudad de México, pero bien. Bueno, listo. Entonces, pues en este segundo segmento, aquí vamos a hablar del marketing experiencial desde el punto de vista de Juan Pablo, que está en México, de Torres, pues que está en Miami en este momento, pero pues que lleva muchos años experimentando o manejando clientes en Colombia. Y desde mi punto de vista, pues que llevo ya 10 años aquí en los Estados Unidos. Y la idea es que conversemos un poquito como en las similitudes, las diferencias que estamos viendo nosotros en los países con respecto al marketing experiencial. Entonces, Remo, yo sé que usted se movió a México hace unos años. Antes de eso, trabajó en Colombia varios años con nosotros manejando las cuentas más grandes de la agencia. ¿Usted qué ve de diferencia
entre el marketing experiencial en Colombia, en México, si es que hay alguna diferencia o es muy similar. No, mire, yo creo que somos muy similares y no tenemos nada que envidiarle a los mexicanos en cuanto a puestas en escena. Hay puestas en escena aquí muy sencillas, muy tranquilas, que nosotros en Colombia podríamos hacerlas de otra forma y mucho más agresivas y mucho más, con más tecnología, con más show. Aquí también obviamente se ven grandes shows y grandes puestas en escena, pero estoy seguro que en ambos países las hacemos similares. Trabajamos muy parecido en cuanto a todo el desarrollo, a toda la parte estratégica, a sentarnos, a entender al cliente, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que no quiere. En eso somos muy similares. Creo que no hay mayor diferencia, Juan. Yo aquí en Estados Unidos veo una diferencia y es que aquí los eventos tienen como dos extremos. Ujú. Yo he participado aquí en unos eventos en donde uno ve unas cosas que uno dice, donde yo le monté esto a un cliente en Colombia, me mata. O sea, con unos pendones llenos de Sí, 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 arrugas, sí. con un merchandising que uno dice, por Dios, ¿qué es esto? Y estamos hablando, obviamente aquí no vamos a decir nombres, pero de empresas muy grandes. Ujú. Entonces yo aquí en los Estados Unidos sí he notado como dos tipos de eventos, o los eventos que son súper prácticos, casi que la experiencia es nula, hay un poquito de branding, un poquito de merchandising y contenido, y obviamente pues las grandes producciones pues que se dan aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que es grande es Super Bowl. El Super Bowl. Ajá. Lo que es grande lo hacen top, pero los intermedios tienden a ser como de un nivel de ejecución más bajo que lo que es el estándar de México o de Colombia. Y digamos, viendo esto en la región, le diría que entre Colombia y México estamos muy parecidos, pero hay otros países que están un poquitico más atrás, son todavía un poco menos estructurados, menos formales, menos de impacto, menos de detalle. Y aquí la verdad es que es lo que usted dice, o el extremo máximo de que es perfecto todo, o en unos temas que uno esperaría que fueran mejor ejecutados. Incluso yo creo que nuestra gran oportunidad que estamos trabajando por lograr es que tengamos precios competitivos para que se puedan hacer cosas de mejor calidad aquí en Estados Unidos. Sí, de acuerdo, yo creo que eso es algo que es una gran oportunidad y es que se da uno cuenta que realmente como nosotros hemos crecido en mercados que tradicionalmente han sido mercados muy competitivos, el marketing de nosotros como latinoamericanos, siento yo que está muy avanzado. Y no solamente en temas de trade marketing, no solamente en temas de marketing experiencial, sino por ejemplo trade marketing. No sé si Remo coincide con esa visión. De acuerdo, de acuerdo. Creo que aquí también se ve ese desarrollo en trade, también se ve y no estamos detrás de ellos. Estamos muy a la par de los desarrollos de trade, de aplicaciones, de mediciones, de recolección de data. Lo podemos hacer y no tenemos nada que envidiarle al mercado mexicano en eso. O sea, de Remo, hecho, las señor. diferencias pueden radicar en temas del labor, del costo de la mano de obra. Es decir, Colombia tiene un costo de mano de obra, México tiene otro costo de mano de obra un poco más alto y Estados Ujú. Unidos, Juan, tiene un costo de mano de obra y tiene unions y cosas que hacen que algo sencillo, si lo quieres poner, si lo quieres engallar, te vale un platal. Y ahí es donde toca encontrar las formas de poder optimizar. Yo Ok. creo, Ese yo es un creo, gran Torres, punto porque es que que México ya es, digamos, un animal mucho más grande, pero es que Estados Unidos es realmente un continente. O sea, Estados Unidos son 50 países con 50 legislaciones diferentes. Entonces, cuando nosotros hemos ejecutado actividades de marketing a nivel nacional en los Estados Unidos, Hicimos Google, hagamos un ejemplo de eso, yo bueno, recuerdo pues mucho, ahí tuvimos cuántos estados en no, operación. pues operamos todos los Estados Unidos continentales
Y lo que le iba a contar es que, por ejemplo, hay diferencias entre el salario mínimo legal entre un estado y otro en donde puede ser el doble. Entonces, cuando nosotros en Colombia estamos acostumbrados a presentarle al cliente un presupuesto que le funciona en Medellín o en Cali o en Bogotá, aquí en Estados Unidos hay que presentarle al cliente un presupuesto casi que por estado. Entonces, sí, o sea, los retos de operar en Estados Unidos son increíbles. Y a usted, por ejemplo, le tocó la primera vez que operamos una convención en Chicago y usted se enteró pues que tenía que trabajar con los sindicatos. Mire, literalmente pagábamos las horas de la gente para que nos dejaran entrar a trabajar a nosotros con la gente que tuvimos que organizarle papeles de trabajo. Para poder entrar los nuestros, tenemos que pagar los del union, que básicamente estaban presentes. Sí. Remo, para usted, ¿qué ha sido diferente en México? Yo creo que una diferencia, Juan, es que en Colombia estamos acostumbrados a trabajar, terminar, como sea. Existe una planeación, pero como en todo evento y en todo esto existen eventualidades, entonces estamos retrasados en algún montaje o algo, tenemos que estar listos a las 7 de la mañana y si nos toca terminar a las 6:50, vamos a terminar a las 6:50 AM, ¿cierto? Aquí Ujú. en México, la diferencia es que los venue le cierran a uno el tema. Mira, puedes trabajar hasta las 11. Mañana abrimos a las 8, media hora antes de que esto empiece. No, pero ¿y si Colabóreme esto con la salida. no existe un colabóreme, déjeme trabajar por la noche? Eh, estos venues aquí en México, no sé, Banamex, la Expo Santa Fe, tienen reglas muy concretas y su personal de trabajo está para que a las 11 de la noche se vayan y vuelvan a las 8 de la mañana. Entonces no le pueden dejar a uno el venue abierto porque estamos retrasados. Entonces nos Remo, hemos dado cuenta, no nos ha pasado afortunadamente a nosotros, pero sí nos hemos dado cuenta que hay unos que empieza el evento y no han terminado sus montajes. Entonces wow. son muy estrictos en eso. Estaba oyéndolo, acordándome y usted me acompañó, estuvimos enfrentando eso. Estábamos en Lisboa, Portugal, Uy, yo en sé cuál va a ejecución. contarse. Y el dueño del máster, del proveedor, me dice, 1:30, yo me voy a comer, como dicen los allá, que es almorzar. Ujú. Es mi hora de almuerzo. Muchas gracias, señor almuerzo. Y nosotros en ejecución con el Sí. presidente de la compañía en su keynote y Una pantalla de le 26 cerramos metros la por... puerta, lo amarramos a la silla, le ofrecimos que le íbamos a dar lo que pidiera de comida, pero pues es un tema que el tipo se iba a parar del tema, nos iba a dejar el trabajo. Sí, no, es Un que, amigo de nosotros lo cogió del hombro y le dijo, amigo, ¿quiere ver tres colombianos emberracados? Entonces Yo se de usted sienta. no. no, Sí, que nos eso es tocó además detener al otra tipo cosa ahí. increíble de esta vida que nosotros hemos escogido vivir de los eventos, porque uno de los artículos que viene en el Fiji Talk Magazine, tienen que estar pendientes, Está buenísimo, es está el buenísimo. cuento de las historias de los eventos, porque es que, Wow. o sea, a nosotros nos Todos ha tienen pasado de todo. O historia. sea, ustedes hablando de eso, yo me acordé la primera convención que lo he contado varias veces acá de Bavaria en Santa Marta, y en esa época no existían pues las pantallas de LED, ¿no? Entonces las escenografías se tenían que lograr pues con gigantografías. Y nosotros el escenario principal de la convención tenía un banner impreso como de 25 metros por 3 y entonces la convención abría a las 7 de la mañana y pasamos derecho esperando esa impresión. Y la impresión llegó a las 6:30 de la mañana. El evento empezó y nosotros estábamos pegando la gigantografía por detrás. Obviamente nadie se dio cuenta, porque tan pronto llegó, pegamos las esquinas, pero el evento estaba andando y nosotros estábamos por detrás pegando la gigantografía. Vamos a hablar De de cuentos. anécdotas. En ese mismo evento,
llegaron los premios al aeropuerto, de entrega de aeropuerto a aeropuerto por terminal, y la única forma de poder pasar, porque había una manifestación, Severo Leal llamó a un amigo bombero y pasamos con un carro de bomberos por entre una manifestación a velocidad del rayo con nuestros premios. Nos ayudaron para poder cumplir los tiempos de entrega Claro. a gente trabajadora que tenía que irse ya y recibir sus premios e irse. ¿Usted, Remo, qué cuento recuerda así en su vida de Mi hermano, eventos? este es uno que vivimos con Torres y fue muy fuerte porque además era una fiesta muy, muy grande y tocó cancelar la fiesta por el estallido social en Bogotá. Uf, Entonces, al punto que nosotros, todo el equipo de INMOV, no pudimos entrar a Bogotá. Nos quedamos en un hotel en Tocancipá esa noche. Teníamos, Torres me corrige, pero creo que eran como 180 lechonas a las 6 de la tarde y que no sabíamos qué hacer con 180 lechonas, que era Artistas, la comida de montaje. 7.000 personas del otro día. Bueno, afortunadamente logramos conseguir fundaciones, fueron fundaciones, llevaron, bueno, se desapareció, o sea, se desaparecieron las lechonas dentro de las fundaciones, pero fue un tema Sí. muy, muy fuerte, emocional, ya estaba todo listo, los artistas. eh, entonces creo que esa para mí ha sido una cancelación muy heavy, porque fue 12 horas antes de, de- de- de salir en acción con toda la fiesta. esas son Mire, las me historias. encontré con José Luis Carulla hace poco, que fue socio nuestro y trabajó con Lumínica. Nos ganamos un proyecto grande de Águila para un lanzamiento en Barranquilla y glorificábamos el evento con una pieza que era una vitrina montada en hielo, o sea, que era una Sí. gran bandeja de hielo para poner las botellas allí para que la gente las pudiera sacar. Era como un gran acuario, una cosa muy bella, con una retroiluminación, dejaba la marca del producto y la gente podía sacar de ahí su... Esto se cerró la carretera y, no, y venía en el camino. Conclusión, José Luis Carulla se fue, alquiló un avión y se fue en un avión privado pequeño a recoger eso en una ciudad intermedia. Montaron eso para llevarlo a Barranquilla para cumplir. O sea, ese es el tipo de cosas que para el cliente, por ejemplo, fue un tema transparente, pero lo que movilizó para poder que se diera fue increíble. Sí, sí, total. Bueno, y esas son las historias estresantes, pero esto también tiene unas historias que son gloriosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que terminamos haciendo un concierto en Cali con Gilberto Santa Rosa que se llamaba El homenaje a la capital mundial de la salsa. Y entonces estaba Gilberto Santa Rosa, la orquesta Guayacán, pero estaba Andy Andy Montañez. Montañez. Y entonces Andy Montañez era telonero. Entonces salió y se echó su set espectacular y después pasaron otros artistas y luego se sube Gilberto Santa Rosa a la tarima y resulta que Andy Montañez fue el maestro de Gilberto Santa Rosa y Gilberto Santa Rosa lo llama a tarima y se sube Andy Montañez y empiezan estos dos hombres a trovar en vivo. Wow. Eso fue una cosa espectacular. Esos son Sin estar momentos que uno montado, solamente además. vive cuando está en este mundo de los eventos. Sí, sí, sí. Creo que Esas nosotros tenemos emociones me otra, generan reflejos. Nosotros yo tengo fuimos otra muy emocional. productores ¿Se de la acuerda, costa. Ah, perdón, Remo. ¿No me oyen? ¿Ya? ¿Se acuerda, Torres, en una convención que llevamos a todas las familias de los ganadores de ese año? La primera vez que lo hicimos. Eso Sí. fue, imagínense, los ganadores eran, creo que eran 30 ganadores de ventas y el premio era quedarse ese fin de semana en Cartagena, pero ellos no sabían que sus familias venían.
Entonces, claro, llegan y empiezan a aparecer todas estas personas, todas las familias, todos empiezan a llorar. Bueno, el 99%. Me acuerdo que hubo uno que estaba peleando con la esposa y llegó la esposa y la saludó como, ¿te quedas de acá? Pero el tipo, bueno, ahí ya después ya no era problema de nosotros. Pero el resto, toda la emoción que se vivió en ese escenario fue muy, muy bonito, esa actividad que hicimos. Hay cosas muy bellas. A mí estaba planteándoles ahorita, pues, ir a hacer preproducciones de proyectos bonitos, como convenciones grandes. Hemos tenido la oportunidad con Terpel de vivir unos destinos increíbles y claramente esto tiene unas etapas muy estresantes, pero tiene unos momentos que son inolvidables, que además si uno no está metido en este negocio, no los viviría. Montar en globo, ir a probar todas las opciones que hay de comida en los mejores restaurantes de todos lados para escoger en qué restaurante se queda uno, ir a probar hoteles espectaculares para poder saber en dónde se va a quedar la gente que vamos a llevar cuando son personalmente proyectos de altísimo nivel, ir a un partido de la Champions, porque ya que estás ahí, que te están llevando, está jugando un partido de la Champions que te queda al lado, pues fantástico. En fin, tantas cosas. Y la otra que me acordé con Ernesto Macaulay, que se les hizo un homenaje por la pollera colorada en Barranquilla, y se nos perdió el maestro que El tenía, maestro el Choperena. maestro Choperena. Ay, no me voy a acordar de eso. Bueno, pero ahora otra que les tengo. ¿Ustedes qué opinan de la relación con los clientes? Porque es que de verdad es que se desarrollan unas relaciones súper profundas. O sea, uno con los clientes pelea, trasnocha, parrandea, celebra. O sea, tiene los momentos más felices, tiene los momentos más estresantes. Hace uno unos esfuerzos increíbles. O sea, cuando uno se va a estas ejecuciones grandes con los clientes, me acuerdo que había un cliente en Coca-Cola que era famoso porque yo creo que sufría de insomnio porque él era feliz trasnochando con nosotros. Y claro, y uno 3 días sin dormir y este hombre fresco al lado de uno y uno tratando de dormir. Exótico. Pero esas relaciones con los clientes también son increíbles porque además los ve uno crecer, ¿no? O sea, nosotros hemos visto clientes de verdad que ya hoy en día están retirados. Uno hace a pensar. Mucho, mucho, además. Y incluso me pasa mucho que vamos al cliente. Hay varios, como hablábamos, claro, hoy en día antes con Cell, Bavaria, Coca-Cola, que nosotros en la mesa cuando llegamos, llevamos más tiempo con la marca que la gente que está en la reunión. Ujú. De acuerdo. Remolina, cuando empezó con nosotros, estaba en Bavaria. Yo manejaba Bavaria. Venía de manejar Bavaria, exactamente. Ajá. Venía de manejar Bavaria. ¿Y eso hace cuántos años fue, Remo? Yo entré a Inmof el 1 de julio del 2015 Primero de julio del 2015. y venía de hacer todas las eliminatorias con Bavaria, todas las eliminatorias de la Selección Colombia, y ahí empezamos a hacer las eliminatorias con Inmof para las del 2018. Me Y nos gusta el tocaron twist porque todos se los cuenta que esas partidos. son experiencias propias, que además manejar uno a la selección de su país e ir a los partidos y hacer los montajes de marketing, eso es un gusto, Ah, no. pero a la vez es un estrés y un volumen de trabajo increíble. Sí, pero volviendo a las memorias, yo sí les digo que estar uno en el estadio metropolitano, en la gramilla, en un día de un partido de selección Colombia, eso no se compara a nada. No sé. Pero Remo, Señor, pregunta, de esa historia de los 10 últimos años con nosotros y los tal vez más de 10 que usted lleva afuera, construyendo también experiencia en esta categoría de marketing experiencial, y usted siendo la cabeza tal vez del área de, entre comillas, BTL de esa historia dentro de nuestro grupo, ¿cómo ve usted la evolución hoy de lo que hacemos
y de ese concepto Phygital aplicado a su unidad, a su marketing experiencial? Pues digamos que, como usted lo dice, todo ha ido increciendo, todo ha ido, es un desarrollo digital hoy en día. Hoy yo creo que las marcas, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Selección Colombia, creo que lo que se le metía hace 3 o 4 eliminatorias a esa experiencia de estadio, ya no lo están haciendo cosas más puntuales en las entradas para la gente, con recolección de data, con inteligencia artificial, ya no cosas, siento yo que no cosas tan emocionales como las que hacíamos antes. Entonces eso creo que la inteligencia artificial y el desarrollo, creo que hay que buscarle ese nivel para que no se vaya al extremo de perder esa parte emocional, ¿no? Sí, Creo de acuerdo. también que todo eso al final hace mucha falta que esos grandes presupuestos de antes ya hoy no se ven tanto. Creo que cuando hay esos presupuestos grandes, pues tenemos que ir con toda a aprovechar la oportunidad que nos dan las marcas de licitar y ganarnos eso, pero también cuando tenemos menos presupuesto, nos hace que generemos muchas más ideas más prácticas, más envolventes eh, y con menos recursos. Entonces tenemos que ser 100% más creativos. Válido, válido. Y esa es una constante. Sí, ¿no? Y así fue una constante antes en el anterior segmento y seguramente lo será en el siguiente, y es que la creatividad está en el corazón de todo esto. Pero Pero para lo que viene, un poquito es de esta categoría de eventos, hay que entender que puede que se reduzcan un poco los presupuestos, se cambie el scope en términos de que se integre a otras plataformas, porque hoy vive el evento después mucho más en temas digitales. Y ahí me parece que hay una oportunidad que nosotros estamos consolidando muy bien, que es construir la experiencia, pero amplificarla muy bien en digitalmente. multiplataformas digitales. Pero eso es diferente a que el cliente tenga una agencia digital, tenga una agencia de TL, tenga una agencia de ATL, tenga una agencia de PR. Nosotros somos una agencia de hacer megaproyectos, hacer un integrado que tenga un máximo despliegue. A mí me parece importante dejar esa claridad. Claro. Pero bueno, ya vamos cerrando y lo que les queremos mostrar aquí a todos es que realmente este mundo del marketing experiencial no es solamente experiencia para el consumidor, sino que es experiencia para uno, historias inolvidables, amigos inolvidables, es experiencia para el cliente. Este es un mundo muy enriquecedor y si de pronto nos está oyendo gente que está interesada en entrar a este mundo de los eventos, pues que sepan que realmente es un mundo que a 1.000.000 de kilómetros por hora, donde la presión nunca para, pero las historias y los sueños que se cumplen tampoco paran. Sí, es lleno de emociones y de experiencias muy ricas también porque las produce. Remo, muchas De acuerdo. gracias. No, a La mejor de las ustedes. suertes de México. Un abrazo para ustedes y bueno, aquí Remo, nos un vemos crack. pronto. Seguimos en Figitalks con nuestro tercer segmento y como siempre tenemos un invitado muy especial, Mauricio Prada, bienvenido, muchas gracias por aceptarnos la invitación. A ustedes muchísimas gracias por este espacio y les debo decir que estoy impresionado. Ustedes llevan la innovación al siguiente nivel con este espacio. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio es un cliente con el que hemos tenido la oportunidad de hacer 2 grandes ejecuciones y realmente somos muy afortunados que nos esté acompañando hoy. Específicamente con Jaime, pues tuve la oportunidad de participar en la Expo Mundial en Dubái y recientemente en un evento que es tal vez donde nos vamos a concentrar, que es el evento de la COP. Entonces, pues si me permite, Jaime,
lo que quiero hacer es preguntarle primero a Mauricio que nos cuente sobre este evento de la COP desde su perspectiva de cliente y después te voy a pedir a usted, Jaime, que nos cuente desde la perspectiva de la agencia. Perfecto. ¿Qué les parece? Bienvenido, Mauro, acá a la mesa. Qué placer. Jaime, lo mismo digo, Jaime, qué maravilla estar acá y sobre todo recordar esta experiencia que fue increíble. Yo creo que una experiencia de trabajo en equipo y de construcción conjunta. Un poco para poner en contexto, la COP16 es un evento de las Naciones Unidas, 16 porque fue la 16ª edición que se llevó a cabo en la ciudad de Cali. Y cuando ustedes ingresaron como parte de este proyecto y se ganaron un proceso licitatorio, al principio el enfoque era de poder tener una empresa encargada de hacer la operación de un evento. Lo que se hizo con la zona verde de la COP16, que fue el escenario puntual que desarrollamos en equipo, fue a través de la experiencia, a través de sumar experiencias inmersivas que atrajeron al público, logramos impactar a más de 1 millón de personas. Yo creo que la lección aprendida que dejó la COP16 para el futuro de los eventos es que se puede y se debe trascender de los espacios, de los recintos cerrados, que temas de discusión como en este caso era la biodiversidad del mundo, no atañe solamente a los representantes de países, a la academia o a los científicos, sino que es un compromiso de todos. Lo que se logró en la COP16 fue volver un tema que pareciera que es del resorte de algunos pocos, a volverlo un tema que vinculó a toda una ciudad, a la ciudad de Cali, a todo un país y que llevó a todos los rincones del mundo. Sí, yo creo que ese punto es muy interesante, Mauricio, porque este capítulo que estamos sacando al aire hoy es sobre mercadeo experiencial. Y entonces, el objetivo de la COP, si entiendo bien, era que la gente pudiera, más que escuchar una historia que pues todos hemos oído, que es la historia de la conservación del planeta, de las especies, que más bien lo pudieran es entender y asimilar de una forma diferente. ¿Cómo crees tú que se logró esto en la zona verde entonces? Pues de muchas maneras, cuando arrancamos este proceso, se tenía ese objetivo que tú mencionas y básicamente era que la gente entendiera, pero que de alguna manera también hubiera un llamado a la conciencia y a la vinculación de medidas para la protección de la biodiversidad. El proceso creativo que hubo detrás de esto fue increíble y que nadie lo visionó de esa manera en un primer momento. Eh, Temas tan disruptivos como generar dentro en el corazón de la ciudad de Cali un cementerio dedicado a las especies que ya se han extinguido y luego un espacio en ese cementerio con un llamado a la esperanza de aquellas que en el actuar del hombre decidieron salvar y que hoy nos acompañan, es una de muchas experiencias que se generaron para los visitantes. Fue increíble ver desde niños hasta académicos, representantes de estos países que estuvieron presentes en la COP y personas de todos los sectores participando de estas acciones, haciendo, digamos que no solamente un ejercicio de entendimiento, sino de conciencia. Veíamos gente a veces con lágrimas en los ojos cuando estaban en el Parlamento de la Naturaleza, escuchando a la naturaleza hablarles directamente. Entonces, el poder ser parte de un mensaje a través de recursos creativos como los que ustedes generan es un sello que permite llevar al siguiente nivel los eventos y volverlo más allá de un espacio, no sé, de discusión, de presentación de estrategias o de discusión de mecanismos, volverlo un espacio participativo de construcción colectiva que trasciende al evento mismo, pero que adicionalmente yo creo que un punto relevante no solo para la COP, sino en general, cuando la experiencia se vuelve parte del evento, y es que genera una derrama económica que vincula muchos sectores del lugar donde se lleva a cabo este tipo de estrategias. Y está perfecto porque esto nos da el cambio a la agencia. Entonces Mauricio nos contaba que estaban buscando una agencia, una empresa que manejara la logística del evento. Pero ¿cómo lograron ustedes tomar un requerimiento que es un requerimiento logístico y realmente transformarlo en una experiencia que, como cuenta Mauricio, le arrancó lágrimas a las personas? Sí, gracias, Juan. A ver, lo importante aquí es entender
que para esto se necesita que converjan muchos temas y es no solo el proyecto, que es un megaproyecto, que viene pues de una multilateral, que viene con recursos pues ONU y con temas, digamos, de carácter mundial, sino que de un espejo acá que tenga una persona que entienda el valor de no solo cumplir lo que está estereotipado por especificación técnica. La licitación que era para iguales, donde todo el mundo que tuviera certificaciones que llegaran al nivel podía participar, era de cantidades de obra, por ponerlo de alguna forma. Y lo que hace la diferencia en esto es que se entiende que aquí hay que partir de la conceptualización, de la creatividad, del insight que va a hacer que se mueva la gente para que entienda el valor de que esto llegara a Colombia. La COP16 era un tema muy etéreo, muy distante, no conocido, pero que se sabía que venía pues, representantes de todo el planeta a la ciudad de Cali a tocar unos temas que tocaban a toda la humanidad, pero la gente no entendía cómo, y a través de la antropología misma y de un trabajo muy interesante con las cabezas técnicas que nos puso Mauricio y el equipo de Paula Dubat, que es el equipo que ellos gerenciaron el proyecto, nos permitió comenzar a entender la forma de conectar los puntos y poner los temas que verdaderamente eran importantes ahí. InMov, de hecho, vale la pena ponerlo a la vista, más o menos trabaja el 20% de su venta en proyectos de gobierno. Y la gran mayoría de esos proyectos, pues que todos son licitados, son un cumplimiento de especificaciones. Lograr tener un representante al otro lado que entienda el valor de la creatividad para construir ese impacto fue fundamental en que rompiéramos las expectativas. Se esperaban 250.000, 300.000, no sé, Mauricio, qué cifras eran las que internamente se esperaban de tocar, digamos, la parte pública al público general de este evento. Y pues se rompieron todas las expectativas, pasando de 1 millón de visitantes, gracias al efecto de darle voz a la naturaleza y generar todas estas experiencias donde la naturaleza le hablaba al humano y el humano escuchara el clamor de lo que estaba sucediendo con la flora y la fauna. Pero entonces, Mauricio, en su rol como cliente, usted empieza a trabajar entonces con la agencia y empieza a recibir, digamos que todos estos planteamientos de experiencias como las que usted cuenta del Foro de la Naturaleza, del cementerio. ¿Cómo hace usted para que las personas que están tomando decisiones, las entidades públicas, digamos que los organismos multilaterales, empiecen a subirse en este bus de la creatividad? Cuéntenos un poquito esa parte, ese detrás de escenas. Yo creo que Jaime ha mencionado algo muy importante y es la apertura del cliente o de la contraparte, y en este caso quien lideró el proyecto como entidad de gobierno fue el Ministerio de Ambiente. Y en su momento yo creo que encontramos un eco increíble en la ministra de Ambiente, en todo el equipo directivo y en todos los involucrados con la conceptualización de este reto. Y quiero, y Jaime lo sabe o lo padeció, este reto no solo fue creativo, fue algo que yo nunca, y cuando miro para atrás todavía sigo asombrándome del resultado porque tuvimos un tiempo increíble para lograr hacerlo. O sea, eh, ellos entraron en el mes de agosto y la COP arrancaba en el mes de octubre. Y se hizo una intervención del centro, todo el centro de una ciudad, con más de 250 expositores, con 3 tarimas, más de 1.000 eventos paralelos en la ciudad de Cali. Toda esta operación, o sea, además de lo creativo, la operación logística, la conceptualización, los temas de calidad, que por cierto fue impecable, se hizo en tiempo récord, pero el eco que tuvo y la visión del Ministerio de Ambiente fue fundamental para haber acogido las ideas y alimentarlas. Esto fue un trabajo, yo creo que acá hay un tema muy interesante que también se construye con base en la credibilidad de las ideas. Hay que soñar en grande, pero también con sentido de realidad, y creo que eso fue lo que hizo que la propuesta calara. Fueron propuestas a la medida también de ese brief inicial del ministerio, de lo que significaba el evento como tal,
pero que fue un trabajo en equipo. La construcción fue conjunta, desde la ministra de Ambiente hasta asesores, eh, otras entidades técnicas, y haber traducido ese nivel de tecnicismo de mensajes desde lo político relacionado con medio ambiente a una experiencia que fuera digerible por niños, adultos, técnicos y representantes de países, creo que demuestran que ese trabajo articulado se puede lograr. Yo creo que ese fue el Mauro, reto del éxito. yo quise interrumpir porque me parece algo bien importante de resaltar. En esta oportunidad, INMOF hizo una UT con la TIR que se llama la MOF, que es la TIR más INMOF, la MOF. Y la MOF fue quien licitó, gracias a Dios ganamos el proyecto y fue una sorpresa además muy grata ver que estaba liderado por personas del perfil de Mauricio y de Paula Duat y trabajamos un proyecto muy bonito. Pero Mauricio trabajó este proyecto que viene con estos recursos internacionales y con parte del Fondo de Recursos Nacionales administrados por el Ministerio esta vez, pero en el ciclo pasado que tuve la oportunidad de trabajar con él cuando gerenció el pabellón de Colombia en Expo Dubai, estaba en otro gobierno y Ricardo Leiva, que antes era, antes de latir, era Sístole, tuvo la oportunidad de trabajar nuevamente con Mauricio y con Paula Duat en Milán, en la Expo Mundial de Milán, con otro gobierno. ¡Qué mago! ¿Cómo se hace para estar uno vigente en unos proyectos de este calado, que son proyectos, las expos son de 6 meses, aquí hicimos en 3 meses una cosa gigantesca, con una cantidad de producción y con una logística gigantesca, y operando entre estos entes multilaterales de gobierno local, estábamos con la alcaldía, estábamos con ministerios, estábamos con todo esto. Eso es o sea, Mauricio, me parece que ahí vale la pena que nos cuentes un poquito esa experiencia, eso cómo se hace. Y yo quiero retomar con lo último que Jaime menciona. Cuando caminábamos por el centro de Cali en medio de la zona verde de la COP, era transportarse un poco a una exposición universal. Lo que nosotros hemos hecho con Paula Duat desde el año 2010 es, digamos que, estructurar el proyecto, no solo el evento, sino el proyecto como tal de la presencia de nuestro país en estos eventos mundiales. Em, y yo creo que la COP fue esa materialización de las experiencias de Shanghai en el 2010, de Milán en el 2015 y de Dubái en el 2021. Yo creo, y ustedes me corregirán, yo creo que el lugar donde uno puede ver todo el tema experiencial, marketing experiencial en su esencia pura y a su máximo nivel es una expo universal. La meta. Sí. Es total, total. Yo creo que ese es el máximo, máximo nivel en donde la creatividad se suma a los mensajes del público objetivo, en donde se suma a reforzar el retorno y los resultados de impacto medibles que se generan por los países. Entonces, la vigencia que hemos tenido junto con Paula ha sido el resultado de siempre pensar de manera disruptiva. Paula es ingeniera industrial, yo soy abogado, ambos tenemos profesiones que podrían sonar de alguna manera a veces como un poco cuadriculadas, pero desde que la vida nos puso cerca en el 2010, hemos pensado, como le decía hace un momento, siempre soñamos en grande, pero con sentido de realidad, siempre buscando el retorno a la inversión, el impacto eh, para Colombia, en los proyectos que hemos liderado. Entonces, digamos que una vez más, Jaime, para responder la pregunta, la vigencia es con base en resultados. Básicamente lo que hemos siempre generado son estrategias que vinculan al sector público, al sector privado. La suma de esfuerzos es el secreto del éxito, el trabajo en equipo es el secreto del éxito, y que todos puedan sentirse reflejados en lo que hacemos, que participen en la construcción, garantiza que el resultado vincule a todos. Yo creo que ese es como nuestro sello y el ADN de lo que hemos venido haciendo juntos desde el 2010. Y la clave ahí, que es lo que quisiera explorar en este momento, es lo que tú mencionas sobre el retorno, ¿no? Porque digamos que el marketing experiencial
algunas personas piensan que es muy costoso, piensan que el impacto por participante puede ser muy alto. Pero yo quisiera preguntarle a los dos, eh, con la COP nuevamente o incluso con la Expo, pero un mensaje tan complejo como el cuidado del medio ambiente, yo pienso que uno se podría gastar todo el dinero del mundo en una campaña de medios y realmente la gente no va a llegar a interiorizar el mensaje como lo interioriza en una experiencia como la que tuvimos en el COP16. Entonces, sí me gustaría escuchar ustedes qué piensan, porque a pesar de que uno pueda pensar que el impacto por persona de un evento es muy alto, pienso que el retorno también es mucho más alto que simplemente una campaña de medios masivos. Totalmente de acuerdo. Y hablemos con números, porque yo creo que ahí es donde uno puede medir realmente lo que significa, no el costo, sino esto que representa para mí una inversión. Para mí esto es inversión con un retorno claro. Pero quisiera tener como ejemplo algo que también hicimos con ustedes, que fue la Expo de Dubái. Cuando el pabellón de Colombia llegó a la Expo de Dubái, cuando llegamos como país, no existíamos, digamos que en el mapa de destinos turísticos, y realmente a todo nivel, a nivel de exportaciones, a nivel de inversión, éramos, digamos que un lugar y una oportunidad desconocida en esta parte del mundo para Medio Oriente. No teníamos una muy buena imagen. Cuando la gente visitaba el pabellón de Colombia y se encontraba con una experiencia maravillosa que arrancaba en una chiva, en donde se podía visitar toda el centro de Colombia, las ciudades de nuestro país, luego poder visitar un desierto, luego al final tocar tambores en el Caribe. Era un recorrido por las regiones de Colombia realmente inmersivo. Nosotros estuvimos 8 meses en Dubái, enfrente, la expo dura 6 meses, como lo mencionaba Jaime, y todos los días nos sentíamos dentro de nuestro país en el pabellón de Colombia. Era una experiencia a través no solo de estos momentos, de estos recorridos inmersivos, sino de los olores, del café, de los productos que teníamos, de todo lo que había para mostrar fuera del pabellón, la agenda cultural, la música. Al final de la expo, y ahí vamos con el retorno, nos transformamos en el cuarto destino favorito de los emiratíes a nivel de turismo. Imagínense si multiplicamos eso por el gasto promedio de un turista emiratí a esta parte del mundo, ¿cuánto representa ese retorno? Se incrementaron las exportaciones solo en el primer año, después de finalizada la expo, en un 38%. Más de 600 millones de dólares fueron identificados en proyectos de inversión. Más de 30 millones de dólares tuvimos en Free Press. Y ese Free Press se ve luego reflejado en el resultado que les comentaba de turismo. Es decir, Y esto por tuvimos, darle algunas Mauro, cifras, tuvimos más de 2 millones de visitantes más de 2 millones. en ese espacio que también, y conectando un poquito con la pregunta suya y con lo que está planteando ahí Mauricio, pues es que la inversión se traduce en ese tipo de resultados, se traduce en el costo de impacto, y cuando tú divides en un denominador de 2 millones, el costo de impacto es ínfimo, pero el nivel de retorno es alto, y sobre todo el residual. Pero yo quisiera en todo esto, Mauricio, además resaltar que es que primero es un súper honor hacer este tipo de proyectos. Para mí son megaproyectos que son épicas, que en nuestra agencia los llamamos épicas, a los que realmente nos hacen vibrar porque amamos las marcas para las que trabajamos. Es un honor trabajar para Coca, es un honor trabajar para Terpel, es un honor trabajar para... Tenemos 45 clientes que amamos, pero este tipo de proyectos son proyectos que nos hacen vibrar porque son de un impacto para la humanidad, de un impacto para los países donde estamos operando, que son fundamentales. Entonces, estos logros son tan monumentales y son unos tráficos tan increíbles, porque son eventos de permanencias de meses a veces, como en este caso, o de días con concentraciones de tráficos locos, que realmente generan unos hitos, pues para la historia, que son dignos de premios, son dignos de valoración. Sí, y yo quisiera de pronto profundizar más, porque además en su rol, Jaime, de líder gremial,
pues usted también está muy expuesto a temas pues de diferentes medios, ¿no? Y ve uno, digamos que las crisis de atención que se van generando en los medios masivos, ¿cierto? Y va uno viendo también a veces lo nocivos que pueden ser los medios digitales que tienen poco control. Y por otro lado, escucha cosas como las que nos cuenta Mauricio, en donde personas que no nos conocían ahora vienen a visitar nuestro país, o personas que de pronto no tenían la sensibilidad, ahora derraman lágrimas por entender el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Entonces, tal vez mi pregunta para ustedes, a mí lo que me sugiere todo esto es que realmente el mercado experiencial no está haciendo crisis. Siento yo que el futuro de la comunicación de las marcas cada vez sea más complejo, tiene que tener un componente experiencial inevitablemente. ¿Qué ve usted, qué ve usted afuera en los gremios, en los clientes? Mire, yo creo que definitivamente los contenidos están en su mejor momento de vigencia. El entretenimiento, el impacto, la conexión, la emoción está en su mejor momento de vigencia. Yo creo que eso nunca ha estado en crisis y hoy en día creo que está pues magnificado además porque se está logrando de múltiples formas y está generando incluso unos ajustes, pienso yo, en la industria y en general en los mercados, porque hay mucha gente en capacidad de ofrecerlos, de ofrecer contenidos. Hay influencers que hacen desde su celular, montados en un bus, contenido que tiene engagement. También hay muchos que no, hay mucha basura en todo esto. Hay mucho contenido que es fake y yo creo que lo que se está haciendo es ajustes donde al final tiene que encontrar un punto medio de grandes talentos que hacen temas no más informales, que tienen gran valor y tienen un buen retorno, y grandes instituciones o industrias de medios de información que generan una información muy buena, muy poderosa, que además nutre a todos estos informales, pues porque que realmente que trabajan información que sea fidedigna. Y esto lo que termina sucediendo y lo que estamos viendo es que en los grandes jugadores, lo que mantiene en vigencia el modelo de negocio, y cuando digo grandes jugadores, son los grandes emporios de medios o de contenidos, lo que hace la diferencia es la experiencia y es el contenido que termina siendo contenido experiencial. Contenidos de juegos deportivos en vivo, contenidos de eventos en vivo o contenidos de premier que son de contenido único. El resto se va a demanda. Y cuando usted entiende lo que hacemos nosotros desde la industria de la comunicación, tenemos que saber conectarnos en esos espacios y conectar las marcas en esos espacios o al final conectar la gente que le interesa a los proyectos que trabajamos en esos espacios. Ahí es Sí. donde los megaproyectos tienen sentido. No, y tampoco pues vamos a decir mentiras porque eventos malos también hay. Claro. Pero yo creo que Mauricio, ahí volviendo un poco a lo que comentabas al principio, eh, finalmente Jaime dice algo muy interesante y es que los contenidos y el entretenimiento están creciendo y al final pues es que un evento es una forma de entregar un contenido de una forma entretenida, ¿no? Pero en el corazón está la creatividad. Yo pienso que la creatividad es eso que puede transformar simplemente pues una cantidad de aparatos o de escenografía y realmente llevarla y volverla una experiencia memorable. Entonces ahí yo quisiera preguntarte, ya como para ir cerrando, Mauricio, de estos eventos de la Expo, nos has contado varias cosas, pero cuéntanos para ti, tal vez, ¿cuál fue o el favorito tuyo de la Expo y el favorito tuyo de la COP? ¿Cuál fue esa experiencia que tú recuerdas? Uf, son muchas. Bueno, de la COP, que es lo más reciente, de las experiencias que tuvo la Zona Verde, me parece que el Parlamento de la Naturaleza era mi favorito. Un espacio muy bien logrado a todo nivel, de contenido técnico y todo el mundo se enganchaba, todo el mundo conectaba con el espacio. Era un espacio Y para la gente que no visualmente estuvo, para la gente que no estuvo, cuéntanos un poquito. Yo entraba ahí y qué bebía, qué oía, qué veía, qué me llevaba. mira que, mejor dicho, desde la estructura misma,
yo creo que, si ustedes buscan COP16 Zona Verde en Google, van a encontrar imágenes en donde todas las estructuras combinaban perfecto con el entorno. O sea, y lo decíamos cuando estábamos allá, pareciera que toda la vida hubieran estado ahí puestas. Entonces, el Parlamento era una estructura que se sobresalía, pero con materiales que combinaban perfectamente con la belleza del Parque de Piedras del centro de Cali. Y luego entrabas y te encontrabas con especies en vía de extinción y empezaban a charlar entre ellos. Empezaban a tener una conversación, estabas tú en la mitad, acá tenías a un lado a un grupo y al otro lado tenías a otro grupo, y desde animales hasta plantas, ecosistemas, estaban en una conversación permanente sobre cómo nos veían ellos a nosotros. Eh, Podría ser un diálogo que podríamos tener entre humanos sobre la naturaleza, pero era la naturaleza un poco hablando sobre lo que pensaban de nosotros, y cómo al final había esa humanización, o no sé si llamarlo humanización, pero sí personificación de algo que para nosotros a veces no tenemos tan claro, y es ese poder y esa necesidad de convivencia y de acuerdos con la biodiversidad que nos acompaña, nos rodea. Eso, digamos que en cuanto a la COP, y de las Expo, de la de Dubái. De la de Dubái me gustaba mucho la chiva rumbera, le decíamos la chiva rumbera, era una chiva en donde literal tenía, Viaje en Chiva. exacto, entonces llegabas y te sentabas a la chiva, y era una experiencia envolvente en donde tenías dos anfitriones, que era el conductor de la chiva, y que luego estaba con una compañera que lo estaba acompañando durante todo el viaje, y recorríamos las ciudades de Colombia, los paisajes. Era increíble porque la gente de Medio Oriente no se imagina estos paisajes, pero era lo verde y las ciudades, ver la majestuosidad de Medellín, la imponencia de Bogotá, y luego llegabas al paisaje cultural cafetero. Es decir, era impactante también ver cómo la gente miraba hacia todos los lados como si realmente estuvieran en un vehículo, y cómo salían sorprendidos de lo que Colombia tenía por ofrecer. Sí, una chiva voladora. Y había otro de enseñarle a la gente a bailar, ¿no? Sí. Ese Ya era era el último. pacífico, tocabas tambora Sí. y tenías una guía, y realmente para mí fue muy grato ver uno, pues a miratíes, ver uno asiáticos, pues tratando de hacer el pasito tuntún. O sea, es un tema, y dándole a las tamboras, o sea, es un tema muy interesante. Bueno, pues ya vamos cerrando entonces este tercer segmento. Mauricio, de verdad que muchas gracias, no solamente por estar aquí con nosotros, sino por realmente pues los momentos de trabajo, de co-creación, de éxito que pues nos has permitido tener alrededor de tus proyectos. Eh, de verdad que pues los mejores éxitos. Y de mi parte, pues la conclusión es que el marketing experiencial, en mi opinión, es realmente, y creo que Jaime lo dice muy bien, es una forma entretenida de entregar contenidos. Y pienso que hacia el futuro el marketing experiencial, cuando se dan procesos de co-creación, como el que sucedió entre las agencias que participaron en la COP y pues clientes tan diversos como entidades multilaterales y gobiernos, pero también marcas privadas, pues realmente se da una magia que hace que las personas realmente lleven a su alma conceptos que nunca se les van a olvidar. Total, Conclusiones. totalmente. Pues primero agradecer a Mauricio que esté aquí, reconocerle el valor de lo que hace con Paula Dubat, que es verdaderamente es una categoría que me atrevo a decir crearon ellos, que es poder construir estos megaproyectos y ponerles estos toques de marketing experiencial disruptivo que pasan a romper la historia de lo que se había hecho antes de, y lo que hay que hacer después de que trabajan con ellos, y donde pudimos tener la oportunidad de poner la cucharada. Quiero resaltar que en Dubái trabajamos con Dirty Kitchen, en UT, y con Pulsar, en la producción audiovisual de los contenidos que fueron impecables. Y en la COP trabajamos con la TIR, con el equipo de Leiva, de Ricardo Leiva,
y terminamos encontrando, esto es gracias también a UNEMEC, a los gremios, cómo uno puede complementarse para sumar talentos, para sumar condiciones, para poder entrar a estas ligas y para poder desarrollar temas tan mágicos como estos megaproyectos que le marcan a uno la historia de la vida para siempre. Mauro, palabras finales. No, pues agradecidísimo con el espacio, agradecidísimo además por el trabajo que hemos hecho en equipo. Ojalá podamos tener la oportunidad de seguirnos reencontrando y sobre todo la maravilla de poder seguir compartiendo con ustedes esa locura que ustedes tienen, la innovación que le imprimen absolutamente a todo lo que hacen, la calidad en los ejercicios que lideran. Eso esperamos poderlo seguir teniendo, bueno, para nuestros proyectos, pero en general para los proyectos en los que ustedes están, que yo creo que ese es el sello de calidad y la presencia de ustedes, el ADN que le imprimen a todo. De verdad, muchas gracias por el espacio y acá siempre listo para seguir soñando en grande y haciendo locuras con ustedes. Que venga más, Mauro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir. Les damos las gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo de Figitalks. Mi nombre es Juan Fernando Botero, Jaime Torres. La serie Estén pendientes de nosotros. El próximo mes venimos con transformación digital. Gracias.